buenas tardes. A continuación vamos a presentar los datos analíticos y estadísticos de nuestra encuesta acerca de la variedad dialectal y las lenguas indígenas en la región del Caribe. Empezamos con la primera pregunta, que es: ¿conoce las diferentes variaciones del español en la región del Caribe de Colombia? Según nuestros datos, tenemos que 8 de las personas de la Facultad de Ingeniería respondieron que no, esto debido a que no conocen, no tienen ningún conocimiento de las diferentes variaciones del español, y también indican que hablan de manera similar, por lo tanto dicen que no hay una variación como tal. Tenemos que 3 que sí, en especial indican que es por tipo de variaciones de cordobés, vallenata, guajira, y es una variación de español gitano. Tenemos de la Facultad de Empresas que 5 de ellos dijeron que no, debido a que no tienen conocimiento del tema en general. 5 de ellos respondieron absolutamente que pues, no tienen conocimiento, y 5 respondieron que sí. Y en los 5 que respondieron que sí, indican que se habla de manera volteada, o que hay una edición o hay una aspiración de la S, lo que nos indica que en general los empresariales hablan acerca de que pues, se trata de una forma de hablar totalmente volteada y generalizada. Y indicamos bajo esta perspectiva que pues en su mayoría, si bien son de ingeniería los que no conocen el tema, decimos que las empresas, si bien están equilibrados, decimos de eso, que pues se habla de manera totalmente igual y las variaciones son totalmente iguales. Tenemos la otra pregunta que indicamos: las formas de hablar depende del estatus socioeconómico, depende de un factor social, depende de un factor cultural o depende de un factor educativo. Tenemos que 8 de las personas de la Facultad de Empresa respondieron que sí, y que esto se debe no solo a factores socioeconómicos, sino que se debe también a factores culturales y sociales, indicando que la forma de hablar de las personas incide también en el hecho de relacionarse con los demás, es por un factor de crianza, es por un factor de interculturalidad y demás. De los 2 que respondieron que no, se toma en cuenta que genuinamente no, o sea, se contradicen en decir que se debe a factores culturales, pero a su vez dicen que no, por lo cual pues es una contradicción, y pues terminan diciendo que pues genuinamente solo se ve un factor cultural y se dejan de lado el factor educativo y el factor socioeconómico. En la Facultad Empresarial tenemos que 9 de ellos dicen que sí, sin embargo tienen a puntualizar que solo se da un factor socioeconómico, indicando que dependiendo del factor económico que tenga, dependiendo de la capacidad económica que tenga una persona, incida el hecho de que tenga modales y por lo tanto tenga una forma de hablar un poquito más neutral, por decirlo de alguna manera. Entonces incidió en ello, o que algunos de ellos de esos 9 también indicaron que se debe en general a todos los factores: económico, cultural, social, educativo. Solo uno de ingeniería respondió que no, ya que pues no dice un porqué puntual. Sin embargo, pues ahí dejamos en eso de esa manera en específico. Bueno, siguiendo con la pregunta, la primera pregunta sería: ¿consideras que hablas diferente en una fiesta de amigos que en una reunión familiar? Y por consiguiente, la siguiente pregunta sería: ¿por qué crees que sucede esto y en qué otros contextos hablarías diferente? Vale. La primera pregunta, los de la Facultad de Empresa respondieron que 6 sí hablarían diferente en una fiesta, en una reunión de amigos o en otros contextos, y 4 respondieron no. Por parte de Ingeniería, 8 respondieron que sí y 2 respondieron que no. Ahora, siguiendo el por qué pasa eso, la mayoría responde que es por la confianza, refiriéndose a que con amigos ellos pueden ser más ellos, como se refieren. En cambio, con sus padres se moderan más. También se refiere más que todo al lugar, o sea, dicen que hay lugares donde ellos tienen que ser más formales, más que por la propia confianza que pueden causar. Aparte, hay algunos que se refieren a la imagen que pueden causar o la aceptación que pueden generar por parte de los demás. Por último, hubo una persona que dijo que no cambia el habla en ningún contexto del lugar. ¿Crees que el habla de Santa Marta es diferente al habla de Plato o el difícil o otras partes de Magdalena? 10 estudiantes de ingeniería respondieron 8 que sí y 2 que no. También los estudiantes de ciencias empresariales respondieron 6 que sí y 4 que no. Pero estas diferencias, ¿cuáles son? Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Empresariales reconocen aspectos notables como el acento, las expresiones, la diversidad de formas que existen para referirse a una única cosa. Sin embargo, también notamos
que hay una diferencia en cómo responden los estudiantes a esta pregunta. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales reconocen esta diversidad. Sin embargo, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la muestra responden de una forma más despectiva. Siguiendo con la siguiente pregunta, que se conoce en una lengua indígena del Caribe colombiano, la Facultad de Ingeniería respondió 3 que sí y 7 personas que no. Las personas de la Facultad de Ingeniería que respondieron que sí conocen Wayuu y Kogi. En la Facultad de Ciencias Empresariales fueron 3 personas que sí, 2 que no y otras que no, pero entonces sería las personas que respondieron que sí conocen Wayuu y Arawak. Con la siguiente pregunta, que si se considera importante preservar la supervivencia de estas lenguas indígenas, la Facultad de Ingeniería respondió 7 personas de ingeniería que sí, 2 personas de ingeniería no y una que respondió tal vez, quizás. Y en la Facultad de Ciencias Empresariales tenemos 8 personas que respondieron que sí es importante preservar la supervivencia de esta lengua indígena y una persona que no es importante y una no respondió. Con estos datos, con estas últimas 2 preguntas, podemos concluir que la facultad que considera que las lenguas indígenas nativas son importantes que sobrevivan es la Facultad de Empresarial, dando a entender que la facultad comprende la necesidad de la preservación de lenguas nativas y cómo están influenciados drásticamente y directa e indirectamente con la sociedad, provocando una influencia bastante notoria en las formas del habla en las comunidades de esta región. Pregunta que dice que a pesar de que esté en el mismo departamento, ¿a qué cree que se debe diferencias en habla? Entre las 2 facultades entrevistadas, entre ingeniería y empresas, respondieron que la respuesta más común por parte de las 2 facultades es que el trato económico, la educación y la cultura son las principales razones por las cuales la diferencia en la variación del habla en el departamento es por estas razones. Gracias a que muchas comunidades no tienen muchos recursos y tampoco tienen muchas formas para encontrar educación, y la cultura también se expresa de diferentes maneras, incluso en cómo actúan en su propio hogar. Bueno, siguiendo con la última pregunta, que sería la de ¿qué opina usted del dialecto samario? Las personas en la escala del 1 al 10, los ingenieros, una persona respondió que en la escala de 1 al 10 puntúa el dialecto samario con un 4, 3 personas la apuntaron como un 8 y solamente una persona la apuntó como un 10. Esto es en la parte de ingeniería. En la parte de, no, esa es en la parte de empresa. En la parte de ingeniería, una persona la apuntó en una escala del 1 al 10 como un 6, 2 personas la puntuaron como un 7, 3 personas la puntuaron como un 8, una persona la apuntó como un 9, 2 personas la apuntó como un 10 y una persona no respondió esta encuesta. Estos resultados nos dejan ver que las personas samarias son orgullosas de su hablado y su dialecto, ya que si bien solamente 3 personas en total respondieron 10, las otras respuestas no se quedan tan atrás, ya que solo una respondió una respuesta menor que 5, que fue el 4. Las demás respondieron de 5 en adelante. La que más se ve, o la moda en esa tabla, sería 8, ya que en total 6 personas respondieron que hablaban, o sea, del 1 al 10 la escala, el dialecto samario pues se habían representado en un 8. Entonces esto demuestra de que los samarios están orgullosos de cómo hablan y de su identidad. Después de todo este trabajo de campo, que estuvimos encuestando a 5 personas, de 5 mujeres y 5 hombres de la Facultad de Ingeniería y 5 hombres y 5 mujeres de la Facultad de Empresa, podemos llegar a la conclusión de que si bien los de Ingeniería sí tienen conocimientos de que existen diversidad lingüística, hay aspectos en donde se deterioran. Por ejemplo, para explicar un poco de por qué se hablan diferentes, los ingenieros siempre se van a las partes un poco económicas, o sea, llegan a ser un poco clasistas, refiriéndose a que la gente habla diferente, o como dijo una persona, habla más grosero dependiendo de su estrato económico y no de estratos ambientales, sociales u otros aspectos a investigar.
Por lo tanto, se llega a la conclusión de que los ingenieros en ese aspecto llegan a ser un poco más clasistas que los de las ciencias empresariales. Además de eso, los de las ciencias empresariales tienen más presente la conciencia de la diversidad dialectal en cuanto a Magdalena y también en cuanto al habla indígena, ya que si bien es cierto que a las dos respuestas dieron casi igual, los empresariales pues lo superan por mucho. Entonces, para concluir, los empresariales tienen mucho más presente que se habla diferente en diferentes lugares que los ingenieros.